Javi, desde que nos trae el siguiente taller. Adelante, pastor, le damos la bienvenida. Unos aplausos ahí en sus reacciones para nuestro siguiente tallerista y le damos la bienvenida. Le dejamos el lugar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué gusto estar con ustedes esta noche de todos los contactos, ¿verdad? O de las reuniones en las que podemos estar. Les confieso que esta es la que más me emociona, ¿verdad? Ya quería yo que llegara este día, ya quería yo estar aquí. Para mí estos tiempos, ¿verdad? Con las personas que están liderando, trabajando la iglesia, que están en la primera línea y que están dando todo por esta generación, de verdad yo me quito el sombrero ante ustedes porque sé que han escogido una labor compleja, pero que vale la pena, ¿verdad? Difícil, ¿no? ¿Verdad? Mi esposa y yo tuvimos algunos años atrás la oportunidad de estar como pastores de jóvenes solamente y la verdad, yo sé que no es sencillo trabajar con esta generación, pero yo sé bien que con la gracia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, sé bien que vamos a hacer las cosas adelante. Y pues gracias, ¿verdad? Muchas gracias a Karim, ¿verdad? Y a todo su equipo por considerarme para este tiempo. ¿Verdad? Y pues a los chicos, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Tuviéramos tiempo para conocernos más, ¿verdad? Pero pues el tiempo nos pone así a veces en caminos diferentes, pero aquí estamos, ¿verdad? Y yo sé bien que aquí hay más personas, ¿verdad? Hay pastores y hay de todo un poco acá, y damos gracias a Dios por eso. Y vamos a hablar de un tema, ¿verdad? No quiero perder tanto tiempo, ¿verdad? Pero saludos, aquí veo muchas caras conocidas, quisiera saludar a uno por uno, pero pues pero así, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos saben que me da gusto verles a todos. Y pues vamos a hablar de una temática que es muy importante, que es la revitalización de la iglesia. Revitalizar iglesia, o vamos a cambiarlo, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu ministerio en el que tú estás enfocado, pero a lo mejor estás con mujeres, a lo mejor estás con jóvenes, a lo mejor estás con niños, no sé, con panderos, con músicos, no sé en qué área estás tú trabajando más enfocada o enfocado, pero esas áreas merecen, ¿verdad?, ser revitalizadas muchas veces. Esos ministerios, esas redes, o a veces toda una congregación merece ser revitalizada. Y de eso quiero hablar estos minutos que tenemos, ¿verdad? Estos minutos que tenemos para hablar en esta línea. Así que yo quiero presentar unas diapositivas, ¿verdad? Las voy a hacer en PDF para mandarlas. Le envié una a Karim, pero hice unos cambios ahorita, Karim, así que si quieres pudieras esperarme y compartir las que vienen. Entonces, vamos aquí, ¿verdad? Revitalizar la iglesia. Solamente son recomendaciones. Revitalizar una iglesia, chicos, es todo un arte. Es todo un arte, ¿verdad? Es todo un arte y hay muchísimo que decir de eso. Entonces, yo espero que el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que acaban de salir de una clase de teología. Yo sé que acaban de salir de una ponencia en esa línea. Y ahora vamos a irnos al otro lado, ¿verdad? Porque la iglesia es el lugar donde se vive la teología. De nada sirve la cristología, la neumatología, si no existe la eclesiología, si no existe el lugar donde trabajar y donde poner en práctica la iglesia. Pero no me dejarán mentir que muchas veces el lugar donde se debe practicar la teología no es el lugar más adecuado. Yo no sé cuántos de aquí han sentido la experiencia en la iglesia de llegar y sentir que en esa iglesia no encajan, que esa iglesia no es para ustedes, o no sé cuántos de los que están aquí que tienen la experiencia pastoral han sentido que están pastoreando la iglesia que no quieren pastorear, ¿verdad? Dice, esta iglesia que tengo no es la iglesia que yo quisiera, ¿verdad? Pero estamos ahí. Entonces, estos chicos que el Señor me ha dado a veces, ¿verdad? Qué difícil a veces, y estamos acá. Entonces, quiero comenzar diciendo esta frase, ¿verdad? Bueno, este corto pensamiento que dice que revitalizar consiste en otorgar mayor vitalidad o vigor a una cosa, ¿verdad? Esta pequeña definición. Al revitalizar algo, por lo tanto, se le aporta fuerza, vida, movimiento. La idea de revitalizar suele asociarse a la recuperación del esplendor o el crecimiento de algo. Volvemos acá.
¿verdad? Volvemos acá. Entonces, cuando hablamos de revitalizar iglesias, de revitalizar ministerios, estamos hablando de meter en terapia intensiva a aquello que está muriendo, ¿ok? De meter en terapia intensiva, de darle electroshock a ver si reacciona. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, de revitalizar algo. Hay que hacer una pequeña diferencia entre estos conceptos que pueden existir. Revitalizar una iglesia, ya lo dije yo, es tomar una iglesia que ya está plantada, pero que por alguna razón ha dejado de caminar, ¿ok? Y a esa revitalizamos, es decir, le damos movimiento. Revitalizar es dar movimiento a algo que está estancado. Y ojo con ello, revitalizar una iglesia no significa que la iglesia es pequeña. Escuchen bien, hay iglesias que son muy grandes y que deben ser revitalizadas. Iglesias que son grandes y que deben ser revitalizadas. Entonces, la revitalización no está ligada al número de personas, sino al movimiento que la iglesia tiene. Entonces, la revitalización parte de ahí. Ahorita hablo un poco más de esto. La plantación, pues sí, obviamente la plantación de una iglesia es cuando no hay nadie, no hay conversos y queremos iniciar una iglesia. Es muy diferente a revitalizarla. Hay veces que la iglesia en terapia intensiva muere y entonces hay que replantar la iglesia. Eso es diferente. Y otras veces está el igle crecimiento. El igle crecimiento no se debe confundir con la revitalización. El igle crecimiento es mantener el crecimiento de la iglesia, el crecimiento numérico, ¿verdad? Y el crecimiento discipular, mantenerlo en una constante. Pero eso es pero no debemos en ningún momento confundir estos tres conceptos. Bueno, entonces yo dije que revitalizar una iglesia tiene que ver con precisamente con el entender para qué existe una iglesia. ¿Para qué existimos nosotros como iglesia, verdad? Y yo aquí quisiera, ¿verdad? Dejar de compartir pantalla y lanzar la pregunta. ¿Para qué existimos como iglesia? No por qué existimos como iglesia, ¿verdad? No desde cuándo existimos como iglesia. No, la pregunta es, ¿para qué existimos como iglesia? A ver, alguno de aquí que quiera abrir su micrófono, no sé si se los permiten acá abrir el micrófono, pero alguien que me diga, 1 o 2 personas para avanzar. ¿Para qué existimos como iglesia? A ver, piensen ustedes en su iglesia local y díganme, ¿para qué existimos como iglesia? A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Yo puedo dar una opinión? Adelante, adelante. Pues yo creo que uno de los puntos sería para ser como Jesús y compartirlo a la demás gente, ¿no? Ok, muy bien, Dani. Es lo que se me ocurre de momento. Ok, gusto saludarte, Dani. Gusto saludarte, Dani. Dani es una Igual, ovejita que está aquí con nosotros. Bien dicho, Dani. Daniel dice que existimos para ser como Jesús, ¿verdad? Para ser como Jesús. Entonces, lo que Daniel está diciendo es que la iglesia existe para formar a Jesús en la vida de las personas. Ok, ¿alguien tiene alguna otra opinión para qué existimos como iglesia? A ver, no tengan miedo. ¿Alguna opinión? Cualquier opinión es buena. ¿Alguien se anima? Para cumplir la gran comisión. Muy bien, para cumplir la gran comisión. Noten bien eso. Entonces, eso que acabamos de decir, ¿verdad? Si uno toma tiempo para ir analizando parte a parte el texto bíblico, uno puede encontrar el para qué existimos como iglesia. El para qué existimos como iglesia marca la base, ¿verdad? Tenemos objetivos claros. Entonces, aquí es donde debemos nosotros pensar. La iglesia donde yo estoy, ¿tiene los objetivos claros o ha perdido objetivos? Es decir, la iglesia donde yo estoy, hay planes que están diciéndote a ti como creyente, mira, vas por este camino y vas a llegar a aquel punto, vamos trazando esta ruta. La iglesia sabe que hay algo adelante, entiende que hay un camino que se está siguiendo,
O bien, simplemente la iglesia se convirtió en una bola de actividades, en un calendario saturado de eventos, pero nada más. Hacemos todo, pero a nada le pegamos, ¿verdad? No tenemos. Por eso es el punto aquí de la revitalización, parte del entender para qué existimos como iglesia. Imagínense ustedes iglesias que tienen objetivos, pero la base de ese objetivo a veces no es lo bíblico, no es lo bíblico, la base no es el, ¿verdad? Como iglesias pentecostales, como iglesias cristianas, nuestra base es 100% bíblica y muchas veces nuestras bases, las bases no son necesariamente bíblicas. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es la base de nuestros objetivos? Sería otra pregunta. Pero el punto aquí de la revitalización es entender si tenemos objetivos claros en la iglesia donde estamos participando. Hay objetivos, hay algo que se está formando, ¿verdad? Hay algo que se está formando a partir de ahí. Cuando no existen eso, cuando una iglesia pierde su razón de ser, entonces esa iglesia debe ser revitalizada. Y como ya lo dije, no tiene que ver con el tamaño, sino con su quehacer. ¿Ok? Hay iglesias muy populares, pero desde mi perspectiva merecen ser revitalizadas. ¿Por qué? Una iglesia debe ser revitalizada y esto que estoy poniendo acá no es algo que yo me imagino, ¿ok? Esto es algo que he observado y he visto a lo largo y ancho de nuestro país. Modestia aparte, he tenido esa oportunidad. Entonces, hay iglesias, por ejemplo, tenemos iglesias con poco crecimiento. Pasan los años y no se ve un crecimiento en la iglesia. Hay veces que tenemos legalismos, ¿verdad? Una iglesia muy legalista. El tema de la santidad lo ponemos muy superficial. Y entonces pareciera que la razón de ser, de existir de la iglesia es solamente prohibir cosas, ¿verdad? Y nada más. Hay veces que tenemos iglesias sin evidencia del Espíritu Santo. Es más, a veces ni siquiera se habla del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Pasa mucho tiempo y no se habla del Espíritu Santo en la congregación. ¿Qué más? Hay un desinterés en el tema de la educación. Hay desinterés. Como lo decía la doctora Nájera, ¿verdad? Hay una apatía por la misión. La razón de ser de la iglesia es el aspecto misional y no existe un incentivo hacia los aspectos de la misión. Y hay una predicación que es muy irrelevante, ¿verdad? Vamos al culto y sentimos que no nos habló, ¿verdad? No recibimos un mensaje que nos ayude, que nos motive, que nos oriente. Entonces, cuando una iglesia está así, ¿verdad? Una iglesia así es una iglesia que ha caído en la pasividad. Un ministerio que ha caído en la pasividad, un ministerio que ha caído en el activismo. No podemos nosotros pensar que llenar una iglesia de actividades, solo por poner actividades, ya es una iglesia que está avivada o revitalizada. Si no existen propósitos claros, si no hay un punto a donde ir, entonces esa iglesia debe ser revitalizada. Debe ser revitalizada. Necesita un nuevo momento, ¿verdad? Un nuevo aire. Ahora bien, este asunto, ¿verdad? De una iglesia que se tiene que ver con el siguiente esquema. Una iglesia, un ministerio, tiene un ciclo de vida. Hay que entender esto. Cuando uno llega a una congregación, la iglesia donde tú estás, tiene un ciclo de vida. Como todo organismo, una iglesia y un ministerio tiene un ciclo de vida que comienza en el nacimiento, crece, se establece y empieza a decaer hasta llegar a la muerte. Este es el ciclo de vida que toda iglesia, que todo ministerio sufre. Ahora bien, eso no significa que yo necesite, que yo deje morir. O sea, el hecho de que sea el ciclo no significa que yo debo dejar que se muera, sino más bien necesito identificar el momento para saber qué tipo de trabajo pastoral, qué tipo de trabajo de liderazgo
necesito hacer. Necesito hacer. Piensa nuevamente en tu congregación y dime en qué momento se encuentra tu congregación. Déjenme poner este asunto, ¿verdad? Un poquito más gráfico. Hace tiempo con los varones yo compartí esto, ¿verdad? Y lo pongo acá. Piensen ustedes en la iglesia local como si fuera pensemos en la iglesia local como si fuera un proceso con las 4 estaciones del año, ¿ok? Ubica tu iglesia local, la que más amas, ¿verdad? Donde has crecido, donde estás, y dime en qué momento, en qué etapa se encuentra. Dependiendo la etapa donde se encuentre, es la manera en cómo tú tienes que trabajar en una iglesia. ¿Ok? Entonces, voy a presentarlas aquí nuevamente y ustedes me dicen en qué etapa se encuentran. Tenemos, ¿verdad? Tenemos aquí la primera etapa o el primer momento de una iglesia, que es la iglesia que se encuentra en primavera. En primavera. Una iglesia que se encuentra en primavera, en la estación, en esta primera estación, yo diría que es una iglesia donde la gente mayormente es joven, donde existen varios ministerios que se están formando, donde existen equipos de líderes definidos y activos. Por lo menos eso. Añadiría yo que en este tipo de iglesias existen pues buena armonía, compañerismo. Pero así comienza todo. Sin embargo, esto va cambiando, va creciendo hasta llegar al verano. Es lo obvio, llega al verano. Cuando llegamos al verano, entonces esta iglesia ya dejó de tener gente mayormente joven, ministerios de información, equipos de líderes definidos, y comienza a haber membresía que está más involucrada, gente que ya tiene años en la iglesia, que está activando. Existe una estabilidad económica en la iglesia y empiezan a verse los resultados, tal como el verano. En el verano, ¿verdad? Empiezan a aparecer los frutos, empiezan a aparecer. Es un momento muy bonito del año, ¿verdad? Y así acontece en la iglesia. Pero cuando la iglesia no es atendida en verano, esa iglesia pasaría a la estación del otoño. ¿Por qué? Al otoño. Y en el otoño, ¿verdad? En el otoño todos sabemos que los frutos desaparecen, las hojas comienzan a caer de los árboles. Y entonces lo que estoy diciendo es que en las iglesias empiezan a aparecer nuevas iglesias alrededor de tu iglesia. No sé si ustedes con ministerios juveniles, por ejemplo, de pronto escuchan, ¿verdad? Que allá hay un ministerio que está resaltando, que acá hay otro, y tú que tienes años empiezas a sentir un poquito de incomodidad y algunos casos amenaza, ¿verdad? No hay crecimiento en asistencia, la iglesia ya se estancó, es el mismo equipo, es la misma gente de años, ya no hay cambios, ya, ¿verdad? La iglesia como que aprendió el caminito y está solo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y ya no pasa nada nuevo. Esa iglesia se estancó y a veces es una iglesia, vuelvo a repetir, no necesariamente es una iglesia pequeña en asistencia, es una iglesia numérica, pero que ya está estancada. Y luego viene el invierno. Y aquí yo quiero decir, ¿verdad? Que una iglesia de invierno, la señal de una iglesia de invierno, y lo digo con toda conciencia, es que hay muy pocos niños en la iglesia. ¿Ok? Aquí va, esto no es ministerio infantil, pero si hay alguien aquí, por eso es importantísimo el ministerio infantil en la iglesia, porque para llegar a la iglesia otra vez a la primavera necesitamos trabajar esa área. Hay muy pocos niños en la iglesia. Y si hay niños no se atienden. El ministerio infantil no es valorado. Y entonces aparece, yo aquí puse, se enfatiza así se ha hecho siempre. Lo que trato de decir es que existe un fenómeno que se llama, si lo quieren apuntar por ahí, se llama sombra de los padres fundadores. Así se llama el síndrome que se da en una iglesia en invierno. El síndrome de los padres fundadores es una iglesia que no está dispuesta a cambiar, aunque lo encuentren en la Biblia, aunque estén motivadas, si las figuras espirituales, si el equipo que domina el que domina la iglesia no lo acepta. Entonces,
Hay congregaciones que están estancadas porque cierta persona no quiere cambiar, entonces se estanca. Y pues obviamente no existen líderes. Hay una disminución en el liderazgo. Piensa, ¿en qué momento se encuentra la iglesia donde tú estás? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? Yo soy pastor de una iglesia. Yo soy pastor de una congregación. Aquí hay varios miembros chicos de la iglesia que me encanta ver los que están acá, ¿verdad? Me encanta verlo. Y yo pregunto, ¿en qué etapa se encuentra Fuente de Vida, donde nosotros pastoreamos? ¿En qué etapa se encuentra la iglesia de Hermosillo? ¿En qué etapa se encuentra nuestra iglesia a nivel nacional? Esto es una cuestión. ¿En qué etapa se encuentra el ministerio juvenil del territorio noroeste norte? Esto es importantísimo. Por eso es que hablamos de revitalizar. Vuelvo a repetir, no se trata de tamaño, se trata de qué hacer. Si ustedes observan, si yo pregunto aquí, ¿para qué existe la iglesia? Si yo se lo pregunto a alguien que esté en Primavera, ese me va a decir que existimos para ganarnos el mundo, para vencer al diablo, para pisotear al enemigo, para llegar a Timbuktu en una semana, ¿verdad? Para hacer esas cosas. Si se lo pregunto a uno de Verano, será totalmente diferente. Me dirá que hay que planificarlo. Me dirá que ahí está el recurso, pero que hay que saberlo utilizar. Si se lo pregunto a alguien de Otoño, me va a decir que probablemente la iglesia existe para establecer solamente ciertas cosas, conservar cierta doctrina, cierta tradición. Y si le pregunto a alguien de Invierno, simplemente me va a decir que no sabe. Porque la iglesia se convirtió en un club donde se puede asistir, pero ya no se enfatiza nada. Si hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En qué rol? Entonces tú como líder juvenil, tú como pastor de la iglesia, tú como director de una red, tú necesitas saber en dónde estás. Y a veces hay que saber que en la iglesia tiene los 4 estaciones a veces, y tienes que saber cómo trabajar con la gente que está en primavera para que la gente de invierno no la afecte. Y tienes que saber trabajar con la gente que está en verano ¿verdad? Para que siga dando fruto, ¿verdad? Y entonces uno tiene que empezar a trabajar. Por eso es que no podemos aplicar el mismo estilo y repetir el mismo formato todos los años, porque no es así, ¿verdad? El peor error que podemos hacer es repetir lo mismo de siempre todo el tiempo. Tenemos que cambiar, siempre tenemos que estar cambiando. Es importantísimo este asunto. Tenemos que cambiar porque la iglesia cambia, ¿verdad? No podemos repetir. Se escucha feo, pero a veces tenemos, ¿verdad? 15 años en el ministerio y 1 año de experiencia, porque hemos repetido lo mismo todos los años, no hemos cambiado, no hemos crecido. Y entonces tenemos mucho tiempo en el cargo, pero solamente 1 año habiendo hecho algo en realidad. Entonces tenemos que empezar a generar cambios, a revitalizar, a cambiar, pero todo parte del para qué, ¿ok? Del para qué. ¿Para qué existe la iglesia? Como decía Daniel o decía la hermana, ¿verdad? Si existimos para formar a Cristo, bueno, ¿cómo formar a Cristo? Entonces, entonces, ¿está la iglesia formando a Cristo? ¿Está la iglesia cumpliendo la misión? ¿Está la iglesia haciendo su quehacer con el prójimo? ¿Está la iglesia haciendo? Entonces, estas preguntas son básicas y necesarias. Hay veces que pensamos, ¿verdad?, en las iglesias relevantes, con todo respeto, uso relevantes en el sentido de iglesias contemporáneas, que enfatizan algunas cosas, pero esto que estoy poniendo de base lo pierden de vista. Entonces es importante que poner esto de base y decir, ¿verdad? Existimos para esto. Le llaman ADN, le llaman como quieran, pero debería ser lo que va a marcar nuestro rumbo y nos va a dar la oportunidad para revitalizar la iglesia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se revitaliza una iglesia entonces? Y lo quiero poner así, ¿verdad? Chicos, estoy tratando de resumir en 3 palabritas todo un mundo de cuestiones que es casi imposible, ¿verdad? Decirlo en 40 minutos. Pero hay que tener un objetivo, ¿verdad? Hay que tener un objetivo. No podemos revitalizar toda la iglesia al mismo tiempo. Apúntenlo, por favor. No se puede revitalizar una iglesia total al mismo tiempo. Tengo que ir paso a paso. Yo sé que como jóvenes, como millennials,
Somos demasiado impacientes y queremos que todo mundo marche a mi ritmo, incluso Dios. Y no es así. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que saber entender cómo se trabaja en una iglesia. Claro, tenemos que saberlo. Entonces, un objetivo. Yo voy a revitalizar el quehacer del grupo de alabanza. Voy a revitalizar el quehacer del ministerio infantil. Voy a revitalizar la predicación. Voy a revitalizar el servicio. Entonces tengo que empezar a armar yo todo una, ¿verdad? Tengo que saber qué quiero planificar. ¿Cómo vemos la misión? ¿Cómo formamos a Cristo? Cualquier área que se ha estancado, que tiene que ver con el quehacer. Planificar. ¿Cuáles son las actividades? Y después, ¿qué resultado yo voy a esperar para poder evaluar? Así que como esto es un taller, ¿verdad? Sería bueno que tú tomaras un tiempecito para que pienses qué áreas de tu iglesia quieres revitalizar, ¿verdad? Aquí los que están en Fuente de Vida, espero, ¿verdad? Que lo pongan, ¿verdad? Y me digan, ¿verdad? Y me digan para saber qué áreas de tu iglesia, qué áreas de la iglesia central, qué áreas de la iglesia del Choyal, qué área de la iglesia de Los Álamos, qué área de la iglesia en Tijuana, en Juárez, en donde quiera que tú seas, qué área de tu iglesia debe ser revitalizada. ¿Qué área? ¿Qué área? Nosotros llegamos a una iglesia, les cuento, mientras ustedes piensan, yo les cuento, llegamos hace ya casi 4 años a Fuente de Vida. Era una iglesia que debía ser revitalizada, totalmente. Entonces, ¿por dónde comenzar, verdad? ¿Por dónde comenzar? ¿Verdad? ¿Por dónde comenzar? Entonces, es importante eso, ¿verdad? Y nosotros tomamos la decisión intencionalmente de comenzar en los aspectos educativos y de predicación. Comenzamos en el aspecto de la predicación. Y entonces, ese fue el punto. Y a partir de ahí, comenzaron las cosas a cambiar. Entonces, ponemos un objetivo y a partir de ese objetivo planificamos. Debemos marcar la ruta, pues. Marcar la ruta posible a alcanzar, ¿verdad? Una ruta es lo que tenemos que hacer. No podemos, ¿verdad? Simplemente decir, bueno, voy a hacer un congreso y ahí, ya con eso. No. Revitalizar la iglesia es un proceso. Es un proceso. Por eso tenemos que marcar cuáles son los objetivos y después de ahí planificar, ¿verdad? Planificar. Supongamos que tú tienes un grupo de jóvenes que no le gusta evangelizar. Piensa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los jóvenes que no quieren evangelizar? ¿Cuál es? Vas a decir, bueno, a lo mejor es que no saben evangelizar. A lo mejor no tienen una experiencia con Dios y por eso no tienen nada que compartir. A lo mejor no tienen un programa donde se puedan involucrar para eso. Entonces tú tienes que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, a lo mejor primero me los voy a llevar a estos jóvenes a un retiro y ahí, ¿verdad? Tratar de hablar de consejería con ellos, persona a persona, tratar de que tengan un encuentro con Dios, ¿verdad? Tratar de que entiendan, de que le caiga el 20, me los voy a traer y después voy a hacer esta actividad con ellos y después, ¿verdad? Y luego voy a hacer esta otra actividad. Entonces uno va planificando el camino, pero se dan cuenta, estoy poniendo actividades que no están siendo al ahí se va, pues no estoy solamente diciendo, pues no tengo nada que hacer en marzo, vamos a un retiro. Pues está libre este fin de semana de mayo, pues vamos a hacer un intercambio de púlpito. Tengo libre este otro fin de semana, pues vamos a invitar a un predicador. No. Es tiempo de marcar una ruta. Y eso, ¿verdad? Yo sé que estoy aquí ahorita en una cuestión de territorio, pero lo tengo que decir. Yo tengo que saber acomodar la agenda territorial, la agenda distrital a mi propósito como iglesia, ¿verdad? Lo tengo que saber agendar. Tengo que saber qué actividades voy a incluir. Se trata entonces de pensar, de planificar, revitalizar una revitalización de la iglesia. Y bueno, para concluir, me quedan 5 minutos, ¿verdad? Para llegar aquí al punto. Y luego, ¿verdad? Pues, ¿cuáles son las acciones que me van a funcionar según la iglesia donde yo estoy? ¿Qué me van a funcionar? Vean bien. Estos son lo que nosotros nos planteamos en Fuente de Vida. En Fuente de Vida, nosotros nos planteamos
estos valores. ¿Se dan cuenta cuál es la palabra que se repite? ¿Se dan cuenta cuál es la palabra que se repite? Y me falta aquí uno, ¿verdad? Me faltó uno porque tenemos 5 valores nosotros en la iglesia, en Fuente de Vida. Tenemos 5 valores. Tenemos el servicio, la adoración, la educación, el cuidado mutuo y el cuidado de la creación, ¿verdad? Me faltó aquí ponerlo. Pero dense cuenta que la palabra que yo repito es misión. Es decir, lo que estamos tratando de revitalizar en Fuente de Vida, y llevamos 3 años y medio haciéndolo, es tratar de revitalizar un punto en la iglesia, la misión. La misión, que la iglesia entienda cuál es su misión. Cuando la iglesia entienda cuál es su misión, entonces todo va a cambiar. Misión que se expresa en el servicio, misión que se expresa en la adoración, misión que se expresa en la educación, misión que se expresa en el cuidado como familia y misión que se expresa en el cuidado de la creación. Amamos la creación, amamos servir, amamos adorar, amamos aprender, amamos a nuestro prójimo. Entonces, dense cuenta de estos valores que nos trazamos y en estos nosotros planificamos todo. Y no quiero decir que lo hacemos bien porque mentiría, pero quiero decir que lo hemos hecho de todo corazón, con todo amor, tratando de darle vida a una iglesia que estaba en invierno. ¿Qué acciones necesito hacer? ¿Cuánto tiempo debo invertir? ¿Cuánto dinero a veces? Y sobre todo, chicos, ¿cuáles serán las evidencias de mejora? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es lo que yo quiero ver cuando sucede la alabanza en la congregación? Los chicos saben bien que de la alabanza en la iglesia le decimos de qué vamos a hablar, qué tipo de cantos, no porque seamos caprichosos, sino porque queremos ver algo. Entonces, lo que estoy diciendo es que la revitalización no ocurre en la casualidad. Se tiene que sentar uno y trabajar intencionalmente. Así que piensa en el ministerio, en la iglesia donde tú estás y dime, ¿verdad? ¿Qué área? ¿Necesitas revitalizar a tu iglesia en algún área? ¿Necesitas revitalizar la iglesia? Y si lo necesitas revitalizar, no tengas miedo. Dios cuenta contigo. ¿Ok? El Señor te da a ti la oportunidad de tener un ministerio exitoso. Y ese ministerio exitoso no es solamente cosa de Dios, pues. Eso es cosa de ti, cosa de nosotros. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nuestra vida para vivir, para hacer, para actuar. Y eso significa revitalizar, pues. Tenemos que revitalizar nuestras congregaciones de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. Hay iglesias que los años han pasado y se ha convertido solamente en un ciclo y ya no más. Pero llegó el tiempo de revitalizar. Tenemos nosotros que aprender a revitalizar iglesias y ojalá que esto que yo he comentado brinde alguna directriz a algunos de ustedes y que les sea pues de provecho en su ministerio. Les amamos, oramos por ustedes y realmente nosotros anhelamos ver una iglesia más grande, más poderosa, más fuerte. Y cada vez que podemos, ¿verdad? Oramos por el ministerio de cada uno de ustedes. Señor me los bendiga muchísimo. Señor me los bendiga, ¿verdad? Que tengan excelente noche por acá. Bendiciones. No sé, ¿verdad? Creo que, ¿verdad? Aquí están. Traté de ser lo más preciso posible. Y pues bueno, el tema de la revitalización es mucho más amplio de lo que nosotros podemos imaginar, pero bueno, traté de poner lo más necesario. Pues bueno, no sé si sea una pregunta o comentario. Cuando hay mucho silencio o no me entendieron o no, fue todo muy claro. Espero que haya sido lo demás, ¿verdad? Que haya sido muy claro todo. Pero bueno, aquí estamos para eso. Igual, chicos, si tienen alguna pregunta o duda sobre el tema, muy buen tema, por cierto. Creo que nos va a ayudar a todos bastante, ¿no? O sea, a trabajar. También algo que se me venía a la mente como comentario le estaba diciendo a mi hermana que mientras Javi estaba dándole la plática, pues Javi hablaba de la iglesia, ¿no? Pero yo decía, nosotros como entorno de jóvenes también
cómo tenemos que planear de aquí a 6 años como grupo de jóvenes, pero no solamente eso, ¿no? Sino que también cómo tenemos que juntarnos también a la visión de la iglesia para caminar junto con la iglesia, porque muchas veces puede que tengamos nosotros como iglesia, los jóvenes van por acá, las damas van por acá, los hombres van por allá, Así es. y no, pues, o sea, sino que todos tenemos que ir conectados. Entonces, nosotros como equipo de jóvenes o como líderes de jóvenes, tenemos que hacer que nuestro grupo de jóvenes vaya caminando también en torno a la visión de la iglesia, pero como dice Javi, pues, o sea, también revitalizando áreas importantes que Así es. que Lo que comentas es muy importante, muy interesantísimo, porque cuando existe el objetivo, el objetivo, yo como pastor, ¿verdad? Pongo el objetivo. Yo quiero una iglesia que entienda que existe para la misión. Cuando eso está claro, ¿verdad? Habrá momentos en que sintamos que los jóvenes van por un lado y los varones por otro y las mujeres, ¿verdad? Pero cuando esté el objetivo, independientemente de las diferencias metodológicas, se está alcanzando el objetivo. Existe pues eso, el qué quiero mirar, el qué quiero lograr, el qué quiero hacer. El qué quiero hacer existe. Entonces, entonces la revitalización lo que hace es unificar eso, porque entonces se queda con claridad lo que se debe hacer, y entonces no existe los temores. Sin embargo, cuando no existe el objetivo, entonces sí vemos a la iglesia despeinada, ¿no? Cada quien, ¿verdad? Cada quien por un lado, en muchas veces buscando una cosa e incluso tristemente criticando, ¿no? Unos a otros, porque de verdad hay mucha liberalidad o hay mucho legalismo, no. Entonces, cuando existe el objetivo, entonces, y existe el qué evaluar, entonces eso ayuda muchísimo a que la iglesia esté unificada, aunque no necesariamente uniformada, ¿no? No es igual, es diversa, pero tiene mismos objetivos. Así es. Ahí está. Muchachos, pues ahí está. No sé si haya otra duda o pregunta, pónganla por ahí en el chat. Nosotros se la leemos a Javi sin miedo. Si tienes pena de abrir tu micrófono, pon tu pregunta, tu comentario en el chat. Por ahí alguien levanta la mano, ¿eh? Así es. Jules me parece que levantó la mano. Adelante, Jules. Hola, buenas noches a todos. Hola, profe, qué padre todo lo que nos acaba de compartir. Hola, chicos Morales. Una pregunta. Ahorita en lo que estaba platicando usted, ¿qué consejo qué pautas o qué líneas usted aconseja que se puedan dar o marcar, por ejemplo, cuando se quiere hacer esa revitalización? A veces no todos están conscientes, ¿no? A veces ni siquiera los líderes están conscientes, o el pastor, los líderes sí, y es lo que hablaba ahorita Carlos también, ¿no? De una visión unificada, pues somos como, la iglesia es como una gran familia, o un barco, pues, que va a tener que dirigirse a un puerto, ¿no? O navegar juntos en el mar, y cuando no están de acuerdo, pues se puede destruir, ¿no? Pero ¿qué consejo daría para poder llegar a ese punto, o no sé cómo se puede decir? Yo sé que el Espíritu Santo, Dios, Para pero así revitalizar. práctico, para que podamos entender, pues, en la cabeza tanto los pastores, los líderes, llegar como a ese punto de decir, híjole, sí es cierto, es necesario esto. Sí, yo creo que es importante en primer lugar entender en qué lugar se encuentra mi iglesia, la congregación, el ministerio. Porque a veces Juliana, por ejemplo, quiere una iglesia en primavera, ¿verdad? Quieres una iglesia con esas características, pero estás en una iglesia cuyas cualidades son de otoño o de invierno. Entonces, uno necesita ser muy, muy inteligente para saber qué debo hacer, ¿verdad? Una iglesia que está en otoño, por ejemplo, donde ya no existen ánimos ministeriales, sino más bien existe temor a que la gente se vaya porque hay iglesias nuevas, más atractivas. Y entonces uno está tratando de hacer que la gente no se vaya. Está más enfocado en eso que en realmente hacer el ministerio. Entonces yo debo saber ahí, ¿verdad? ¿Qué actividades debo yo trabajar acá? Entonces, lo primero que yo debo hacer es identificar en dónde está mi congregación, en dónde se encuentra. Y a partir de ahí debo tomar la decisión qué actividades, hacia dónde la voy a llevar, hacia dónde voy a llevar a la iglesia.
Pensemos en las estaciones. Voy a hacer, ¿verdad? Es muy complicado saltar del otoño a la primavera. Es muy complicado saltar del otoño a la primavera. Lo mejor, ¿verdad? Lo más obvio es hacer un retroceder a verano. Entonces eso sería tu primera, no te debes tú frustrar, ¿verdad? Porque no des el resultado que quieres al primer mes o al segundo mes. Por eso yo hablé de planificar. Necesitas saber que una persona que ya tiene 15 años en la iglesia y que de esos 15, 10 se la ha pasado solamente asistiendo los domingos, es muy difícil que esa persona, ¿verdad? De pronto quiera abrir un ministerio en la cárcel, en la calle, ¿verdad? En los camiones. Es muy difícil. ¿Qué es lo que tienes que regresarla a verano? Entonces tú tienes que ir poniendo qué cualidades quieres ir viendo en ese sentido. Hay otras ocasiones, Juliana, donde uno tiene que acompañar a la gente al invierno. Tiene que acompañar a la gente al invierno, ¿verdad? Y dejar que llegue al invierno, porque solamente así llegará la primavera. Solamente así llegará la primavera. No podemos resistirnos. Eso se requiere igual, ¿verdad? Mucha oración, mucha dependencia de Dios para uno como líder, uno como pastor. Tiene que identificar el momento. Entonces, en primer lugar, hay que identificar en qué posición está la iglesia, en qué momento, ¿verdad? En qué momento está la iglesia, para después pensar en qué actividad, elegir qué actividad. Nosotros, ¿verdad? Vuelvo a poner el ejemplo de Fuente de Vida, tomamos la decisión de revitalizar a partir de la educación, a partir de la predicación. Hay mucho que hacer en la iglesia. Entonces, luego hay que pensar qué hacer en la iglesia. Hay muchísimo que hacer en la iglesia, ¿verdad? Sobre todo cuando está en invierno. Hay tantas necesidades que uno no sabe qué hacer. Entonces, elige una y sobre esa, elige una y esa empezará a mover todo el engrane, lo empezará a mover. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que toda la iglesia se va a mover. Se va a mover 1 o 2 o 3. Pero eso 1 o 2 o 3 van a poder mover lo demás en su momento. Entonces, tú tienes que saber que este asunto de la revitalización es un proceso que tú tienes que pensarlo, ¿verdad? A mediano plazo. Tienes que pensarlo y tienes que irlo llevando poco a poco. Lo que nunca debe faltar es, pues, el objetivo a donde quieres tú llegar. Entonces, ese es mi consejo. Identifica en qué lugar está la iglesia, identifica hacia dónde la quieres llevar, qué quieres esperar, ¿verdad? Ese proceso. Es lo primero que tienes que hacer. Cuando tengas eso claro, entonces vendrán las actividades. ¿Qué actividades los hermanitos de la edad de oro necesitan? ¿Verdad? ¿Qué actividades necesitan ellos? Con una iglesia donde todos son adultos, ¿verdad? La mayoría son de la edad de oro, ¿verdad? ¿Qué actividades? No me los puedo llevar a jugar fútbol, ¿verdad? No me los puedo meter a un torneo para ganar almas para Cristo. No puedo hacerlo. Necesito otra manera, ¿verdad? A lo mejor yo tengo que sentarme a tomar té con ellos, ¿verdad? Y hablar esa va a ser mi manera de empezar a mover la iglesia hacia un nuevo punto. Entonces, hay mucho que decir, pues acá habla de desarrollar sentido de pertenencia, tenemos que hablar de tantas cosas. Entonces, este asunto no es tanto de actividades, pues, Juliana, no es solamente qué hacer, sino qué debo ser yo para la iglesia, qué es lo que yo debo ser para ellos. A veces la iglesia lo que quiere es alguien que los acompañe, que ore con ellos, que sea un amigo, que los escuche, y no necesariamente alguien que se pare detrás del púlpito cada domingo. Entonces, cada iglesia es un mundo diferente. Por eso, ¿verdad? Necesitamos tanta guianza de Dios y tanto corazón pastoral para amar a la iglesia en este sentido. Pues bueno, no me quiero extender más en esta respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias. Nos ha honrado tu participación, tu presencia acá. Igual se lo dije a David. Ojalá que cuando todo esto mejore y podamos vernos de forma presencial, podamos dar la segunda parte de este taller. ¿Cuántos quisieran una segunda parte? Pónganlo ahí en el chat. Pónganlo en el chat si quisieran una segunda parte de este taller. ¿Y qué les pareció este taller? Pónganlo ahí con emojis, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, Javi. Saludos a Eli.
tu esposa, que como bien lo decías, están pastoreando aquí en Hermosillo. Entonces es genial que aparte de que sea de una postura académica, que todo esto que desarrollaste lo hiciste para como parte de tu programa doctoral, sino que también tiene mucho de la práctica y de esta parte relacional en la iglesia. Entonces, muchísimas gracias, nos honra, ha sido un excelente tiempo y a nombre de todos los líderes, de todos los jóvenes, te agradecemos este tiempo que has invertido en Generación Emergente de nuestro territorio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues honrado yo de estar con la crema y nata del territorio noreste norte. Gracias. Un abrazo a Javi. Chicos.